Queridos amigos, ¿qué tal estáis? Vamos al segundo vídeo de esta semana 11. Ya vimos en el anterior la adolescencia temprana, la adolescencia media, y ahora quedaría la adolescencia tardía. Estamos hablando de que los jóvenes tendrían aquí 18, 19, 20, 21 años y que están viviendo en este momento algo muy importante, el final de sus estudios obligatorios, de los cursos previos a la universidad y el inicio de la universidad. Por lo tanto, hay una cuestión de fondo, que es el proyecto de vida. Es vivir experiencias que, aunque todavía no son definitivas, ellos ya sospechan que tienen que ver con el horizonte al que se quieren dirigir. Por lo tanto, en estas edades, perfectamente se puede hacer un proyecto personal con los jóvenes en el acompañamiento. Normalmente se suele hacer en el grupo grande. Si pensamos en un grupo de fe, habrán tenido su convivencia o su retiro, sus ejercicios espirituales, donde habrán hecho su proyecto personal. Pero es en el acompañamiento personal donde se contrasta y se va viendo, vigilando que esos objetivos y esos medios están siendo los adecuados para el despliegue de su personalidad y de su vocación. La palabra vocación, no sé, es nuclear en este momento. No estamos hablando de una vocación o estado de vida consagrado, sacerdote, laical, etcétera, necesariamente. Pero también es cierto que es en estos años donde esa pregunta va a aparecer en los grupos de fe. Pero también ahora vamos a hablar de vocación a nivel general también. En este momento, los adolescentes jóvenes tienen poco tiempo para las relaciones familiares. Eso no significa que no sean importantes, pero de repente se descubren con una agenda llena por las clases, las prácticas, el deporte, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que los padres y que los agentes de pastoral o el acompañamiento psicoespiritual tenga poco tiempo de contacto con ellos, con ellas. Por lo tanto, hay que saberlo aprovechar muy bien, al 100%, dejar huella y posibilitar el crecimiento de los adolescentes. En estos diálogos con los jóvenes, el tema de la moral y la ética se puede tratar de una manera muy interesante. ¿Por qué? Porque ellos ya no siguen de manera generalizada o sin cuestionamiento unas normas exteriores, que ellos no ven que algo sea bueno por el hecho de que sea mandado por una autoridad. No, ellos van ya encaminándose y es muy bueno una autonomía moral, es decir, ellos mismos sienten la necesidad de poner sus propias normas, sus propias leyes de funcionamiento. Así que podemos hablar con ellos sobre sus comportamientos, sobre sus actitudes, o seguramente ellos traigan a colación en el acompañamiento actitudes de la sociedad, de su familia, de otros conocidos que les interpela a nivel ético. De hecho, esta autonomía moral le lleva a darse cuenta de que lo que les ocurre no solo se puede atribuir a circunstancias externas, sino que ellos saben que ellos pueden tomar la iniciativa, que ellos son capaces de anticiparse a las consecuencias de sus propias acciones y que ellos tienen una palabra para negociar algunas decisiones con respecto a su familia o en la universidad, sus amigos, y tienen que tomar decisiones y ellos pueden resolver problemas que en principio ellos pensaban en épocas anteriores que se solucionaban solos o que ellos apenas podían hacer nada. No es así y ellos descubren que no es así. Por lo tanto, digamos que es un paso más hacia la adultez. Las parejas que en fases anteriores eran pues un modo de explorar su mundo emocional y sexual,
piden cada vez más una intimidad, compartir con el otro su mundo afectivo, y los vínculos que se crean son cada vez más profundos, donde incluso se puede permanecer en una pareja sin estar profundamente enamorados. El enamoramiento, obviamente, siempre es muy fuerte, hace que la otra persona sea ideal para mí, pero cuando ya llevo más de un año, más de 2 años con la misma persona, llega el momento de crisis donde la otra persona no es la ideal, pero en esta época, 20, 21, 22, 23 años, puedo seguir permaneciendo con esa persona porque se convierte en compañero, compañera de vida. Obviamente no va a ser fácil que eso llegue a una vida conyugal, pero es más fácil que en la situación o la fase anterior. Y no es fácil principalmente porque también hay una inestabilidad económica y laboral. Entonces hay muchos cambios todavía que se han de producir. También cambia el tema de los amigos. Cuando llego a la universidad o empiezo a trabajar, los grupos ya no se establecen eh, por la cuadrilla o el grupo de amigos de la adolescencia media, donde eran los del colegio o eran los del parque o el barrio. Aquí no, aquí ya nos unimos por afinidades de estudios, laborales, de educación, de cultura, de otros grupos, por ejemplo, también de grupos religiosos que continúan, por tanto, o a veces aparecen simultáneamente grupos diversos. ¿Qué ocurre? Que si una persona tiene 3 o 4 grupos de amistades por diferentes causas, es cierto que la agenda social no da para todo y ellos mismos tendrán que ir eligiendo con quiénes se quedan. Y aparece también, y tiene que ver mucho con el proyecto de vida, los miedos a elegir, a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque viven las decisiones importantes como irrevocables. Entonces la pregunta, ¿y si me equivoco? ¿Y si pierdo un año? ¿Y si pierdo 2 años? ¿Y si esta carrera no es la mía? ¿Por qué? Porque aún no tienen la perspectiva de vida para darse cuenta que 1 año, 2 años, 3 años, 4 años no tienen el valor cronológico, tienen un valor de a qué invertió mi tiempo, qué vínculos he establecido, etcétera. Ellos no pueden hacer esta lectura porque les falta todavía años de vida, pero en el acompañamiento personal este tema saldrá y el acompañante le podrá hacer ver a esta persona que a veces no tomarse con calma las cosas o invertir 1 año o 2 años en algunas experiencias pueden ser muy interesantes. No se pierde el tiempo, no, sino que se invierte. Bueno, pues visto ya las 3 fases de la adolescencia, simplemente 4 ideas que sirven como conclusión clave para el acompañamiento. La persona que acompaña a un adolescente está acompañando a una persona en una etapa privilegiada. Por primera vez en su vida, esa persona tiene la capacidad de tomar las riendas de su vida, completar vacíos de la niñez, completar vacíos de la adolescencia temprana, identificar aquello que no ha ido bien, e incluso situaciones más o menos críticas o de dolor, es posible afrontarlas. Por lo tanto, estamos en una época privilegiada. Cierto que no será sencillo. ¿Por qué? Porque estos adolescentes se encuentran en continuo cambio, fisiológicos, emocionales, intelectuales, que les genera además nuevas necesidades, aparecen nuevos riesgos, pero hay que dar respuestas nuevas. Pero para ellos son respuestas inéditas. Por lo tanto, eso también les va a crear miedos, inseguridades y se van a sentir vulnerables. Se da también una interacción con los demás muy, muy intensa, con sus amigos, pares, con la pareja, con la familia, con otros grupos de pertenencia y con la sociedad en general. Esa interacción es intensa.
lo viven a flor de piel, sienten la justicia y la injusticia como si les raptaran el propio corazón. Pero es que en esa interacción nos jugamos muchísimo. Se están jugando de una manera fundamental la configuración de su propia identidad. Y por último, en esta clave resumen, es que se está gestando en ellos un proyecto de vida. Cierto que a los 10, 12 años es poquito. Luego ya con 15, 16, 17 años, un poco más se va abriendo y va viendo a luz un proyecto, un plan de vida que les empieza a emocionar. Pero desde luego, los primeros años de universidad o cuando ya terminan su grado universitario, ya está ahí preparado para vivirse. Por lo tanto, acompañar a un adolescente es acompañar el inicio de un proyecto vital. Bueno, pues espero que esto no nos asuste, sino que nos haga caer en la cuenta de la etapa tan sagrada que están viviendo estas personas y lo importante que es tener compañeros, compañeras de camino donde puedan encontrar apoyo y orientación. Bueno, nos seguimos viendo. Hasta luego.